Doña Carmen Tomás, muy buenas tardes, por decir algo. Buenas tardes. Emilio González, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, antes de contarles a ustedes la ruina económica, no solo de España, sino también de parte del extranjero, pues vamos a contar lo casi único bueno que ha funcionado en los mercados en las últimas semanas, Carmen, que ha sido en los mercados el disco de radio. ¿Por qué? Pues porque ustedes han decidido comprarlo. Han entrado en la tienda de Libertad Digital o han llamado por teléfono al 91 567 1876 y han decidido comprar por 49,95 los 5 CDs con 100 canciones seleccionadas por Federico, por Luis Herrero, por César Vidal, por Ayanta y por el equipo de radio. ¿Que quieren ayudarnos a crecer? Compran el disco y además para los viajes este verano en coche son 100 canciones. Se pueden ir si quieren hasta Francia o más allá. Bueno, vamos a entrar ya en detalles porque la jornada ha sido de auténtico infarto. A ver, yo le he dicho a los espectadores que vosotros se lo ibais a explicar. El viernes se presentan los test de estrés de la banca europea. La española Carmen no es precisamente la que peor ha salido toda casi en general bien, con 4 excepciones, algo que se supone que se iba a celebrar hoy. Pero vete aquí, que viene la bolsa y cae, que viene la prima de riesgo y de 330 se vuelve otra vez a 370 y pico, y que viene el bono a 10 años y está ya en el 6,345%. ¿Esto por qué, Emilio? ¿Esto por qué, Carmen? Yo es que creo que los striptease estos ya estaban descontados, ¿no? Vamos, yo hacía ya días que todo el mundo le había puesto nombres y apellidos al tinglao español, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a ser el pastor, todo el mundo sabía que era la CAM, o sea, todo el mundo sabía dónde estaba el tinglao. Yo lo que creo es que el mercado sigue sin saber cuál es la solución para Grecia, o sea, el espectáculo que se está montando en la Unión Europea sobre qué hacemos con Grecia ya empieza además a tocar en serio a la señora Merkel, en el sentido de que hasta los de su propio partido, incluso ex prebostes, ¿no?, y grandes popes de alemanes están poniendo a caldo a la señora Merkel, que yo tampoco creo que es que ella tenga que salvar el mundo, pero en fin, ella está un poco liderando o de alguna manera diciendo por dónde tienen que ir las cosas en frente de otros. Y ese tema está ahí y no se soluciona. Y como consecuencia de eso, y como siempre, ¿cuáles son los más débiles a los que más fácilmente podemos atacar porque más miedo nos dan que lleven el mismo camino? Pues los de siempre. Y entre ellos, ¿quién con más gracia y más salero? Pues España. Y aquí estamos. Y hoy El País pidiendo, el señor Cebrián recordando, porque eso se lo han escrito a medias González y él, que vaya huecando ya, que ya está bien, que esto ya no aguanta más. Y bueno, pues los mercados dicen, oye, pues si es que, decir, efectivamente, es que este señor se tiene que ir porque esto es un desastre. No es que el otro que va a venir va a ser la purga de Benito y lo vamos a solucionar mañana, pero sí que le puede dar a la cosa, pues bueno, un poco de respirar y los mercados tranquilizarse un poco en el sentido de que, bueno, pues viene alguien nuevo, vamos a ver con estas ideas que se van sabiendo más o menos, pero por lo menos alguien a lo mejor un poco más sensato, porque para ser insensato no es la cuestión, o sea, siempre va a ser a mejor, porque ya el del pozo solamente se puede subir. Entonces, a poco que se lo ocurren, ya es mejor. Y entonces yo creo que los mercados están haciendo eso, porque por los test de estrés no me lo puedo creer, porque hace ya una semana que todo el mundo sabía los nombres. Sé que ya es tarde, pero tenía que haber empezado yo hace 4 años a hacerme un diccionario de refranes, dichos y diretes de Carmen Tomás para la economía. La purga de Benito y el del pozo no puede subir. Emilio. Hombre, vamos a ver, lo primero es que digamos, los posibles problemas del sistema financiero español suponen, de los 370 puntos básicos, suponen aproximadamente 70. Los otros 300 son el resto de cosas. ¿Y cuáles son el resto de cosas? Pues hombre, primero, que no hacemos reformas estructurales ni para atrás y por tanto, pues que seguimos con problemas de cómo vamos a financiar la deuda que tenemos en base a los tipos de interés que se está emitiendo. Segundo, que el presidente del gobierno, como siempre, donde digo, empezó después a decir Diego en cuanto a los mercados se tranquilizaron porque se había aprobado un segundo paquete de rescate a Grecia y entonces pues ya bajó la prima de riesgo y entonces pues todo lo que tenía ahí contenido de hacer de las suyas, ¿no?, mientras duró todo ese periodo de incertidumbre, lo sacó todo de golpe. Y entonces nos empezamos a encontrar con que de la disciplina que iba a imponer a las administraciones territoriales, nada de nada, porque de repente vino con que a las autonomías les iba a dar en torno a 8.000 millones de euros que no sabemos de dónde va a sacar para financiar los agujeros de la sanidad, que el ICO va a dar 3.000 millones de euros a los ayuntamientos que no sabemos cómo los va a conseguir para que empiecen a pagar lo que
que no deben, y todo esto, pues, mientras van apareciendo deudas y deudas y deudas en los cajones, pendientes de contabilizar, y que al final, pues, los mercados empiezan a pensar si aquí realmente nos habrá estado haciendo como con Grecia, ocultando la verdadera realidad del déficit presupuestario. Con la reforma laboral, 3/4 de lo mismo. Ya vimos que aquella medida que se había tomado para abaratar el despido, que es que el Fondo de Garantía Salarial financiara una parte, ya han dado marcha atrás, y así todo permanentemente, ¿no? El punto de los déficits es muy importante porque eso además significa, pues, aparte de que no sé cómo lo vamos a pagar, ni qué va a ser de tanta ayuntamiento y tanta comunidad autónoma, no sé, porque por muchos tajos que le metas al gasto, quiero decir, no da ni para el funcionamiento mínimo. Bueno, creo que en Navalcarnero están con el grupos electrógenos porque les han cortado la luz, y así suma y sigue, ¿no? Y eso es un punto, no por el hecho del grupo electrógeno, pero sí por el hecho de que va sumando y sumando y sumando, y efectivamente ya no sabemos cuál es el agujero real de las cuentas públicas, y eso, lógicamente, fuera preocupa, porque no es lo mismo tener ahora que financiar un volumen que financiar otro, o haber hecho un compromiso a una cifra o haber comprometido a otra cifra. Pero es que además ven que aquí no hay actividad. Entonces, si no hay actividad, no hay ingresos. Si tampoco vamos a suponer la teoría Recarte, si tampoco se sube el IVA, si tampoco se hace esto, ni siquiera por el lado malo que nos podría venir a los ciudadanos, por el lado del gasto, por el lado de los ingresos, se hace nada. Luego se preguntan, esta semana vencen 7.000 y pico millones. Bueno, pues los tenemos que devolver. Podemos devolverlos, a lo mejor todavía esto sí, pagando al 6 y pico. Vamos a poder pagar los del mes que viene. Es que ese es el problema, porque si no ingresa el Tesoro, ¿de dónde va a pagar? Claro, ¿Se va a volver a endeudar? Pero es que además no solamente eso, no solamente lo que hay que refinanciar ahora, sino todos esos compromisos que ha anunciado el señor Zapatero, que también hay que financiarlo en los mercados. Pero es que además, para más complicaciones, ¿no? Como en el gobierno, yo no sé quién les hace los cálculos económicos, ¿no? Pero vamos, no debe saber manejar no ya una página de Excel, sino una simple calculadora, porque no dan una. El presidente del gobierno lleva ya varios días diciendo, ¿no?, que el segundo semestre va a ser muy bueno para la economía española y que vamos a terminar creciendo en el año creciendo al 1 y pico %. Y lo que te están diciendo en el ámbito privado, en los bancos, etcétera, es que para nada, que el cuarto trimestre, a partir de septiembre, esto va a ser muy duro y nos volvemos otra vez para abajo. Con lo cual, si no hay crecimiento, no hay creación de empleo, no hay forma de pagar las deudas. Entonces, ¿esto qué es lo que exige? Pues evidentemente exige un cambio de rumbo, que veríamos después, si el Partido Popular ganara las elecciones, con cuántos grados giraría el timón, ¿no? Pero exige un cambio de rumbo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es a José Luis Rodríguez Zapatero pegado a la silla, que no se le despega ni con cola. O sea, hace poco, pues, Presidencia del Gobierno solicitó un dictamen al Consejo de Estado, ¿no?, sobre cuál era el periodo máximo de convocatoria de elecciones. El Consejo de Estado lo que le contestó es, si las elecciones últimas fueron el 4 de marzo, pues tiene usted hasta el 4 de marzo y a partir de ahí se disuelve automáticamente. Y entonces a Zapatero le quedarían 2 meses en el poder hasta las elecciones, más luego pues el tiempo de interinidad hasta la formación del nuevo Parlamento, que es a lo que está jugando el señor Rodríguez Zapatero, y por eso le están diciendo hoy en el país, márchese ya de una vez, señor Zapatero. Y por último, pues en el Partido Socialista tienen una encuesta hecha por la Fundación Alternativas, la de José Félix Tezanos, que es más seria que la de Caldera, que lo que dice es que el español ya no vota ni por razones de siglas ni por razones ideológicas, sino que teniendo en cuenta el nivel de desesperación que hay en la población, cuando ves a gente normal y muy corriente, perfectamente vestida, buscando comida en los cubos de basura, etcétera, etcétera, acudiendo a los comedores de Cáritas, lo que están buscando es alguien que arregle esto. Y sabiendo que se va a poner peor la situación económica, lo que están pidiendo es elecciones ya, pero el señor Zapatero no se va. Y entonces todo eso lo que va haciendo es que en los mercados cunda el nerviosismo, ¿no?, viendo que en este país sigue al frente del timón una persona que no sabe ni mirar la brújula para saber hacia dónde vamos y que además se empeña en seguir llevando el barco el mayor tiempo posible. Bueno, esos serán los plazos legales, pero vamos, ya incluso ha quedado anticuado lo del 20 de noviembre, ahora ya la fecha más probable es octubre. O sea, ya es que la última semana de agosto que hay un consejo extraordinario se disuelve el Parlamento, porque es que esto ya no da más de sí, o sea, quiera Zapatero o no quiera, o sea, te quiero decir, ya cuando está todo el partido incluso, porque es que lo de Rubalcaba, cuanto más tiempo pase, sabe que es peor,
O sea, es decir, ahora todavía en octubre, pues bueno, que se ha habido un agosto bueno, que se ha habido un septiembre más o menos de empleo, aunque luego vayan a ser empleos temporales que se vayan otra vez al paro cuando pase el verano, pero nada más. O sea, sabe que lo de ETA no se termina, lo del otro no se termina, o sea, aquí cuanto antes, porque por lo menos a ver si sostenemos pues un número de diputados que me permita no quedar como quedó Almunia en su momento. O sea, salvar los muebles. Ya se trata de salvar los muebles, más o menos. Sí, sí, pero además en este caso, teniendo en cuenta que aquí ya quedan poquitos muebles que salvar, porque Zapatero ha dejado la Casa Socialista o la está dejando, vamos, como un verdadero... Bueno, pero entre que te vayas a 100 o te quedes en 120 o 130, pues bueno... Ojalá Rubalcaba, para los socialistas, consiguiera los resultados que obtuvo Almunia, porque pueden ser bastante peores. Y eso es lo que también está poniendo nervioso al Partido Socialista. En los mercados, evidentemente, yo estoy convencido que el día que se convoquen las elecciones, lo primero que vamos a ver es una evolución a la baja de la prima de riesgo, porque ya van viendo un calendario de cambio, ¿no? Pero mientras eso no se produzca, la prima de riesgo va a seguir estando ahí, y además con un problema añadido, que es que cada vez que surge una nueva oleada de problemas, es que los problemas van a más. La penúltima ha sido que si el sistema financiero italiano está mal o está bien o deja de estar, y a continuación pues el gobierno de Berlusconi rápidamente a cortar. Pero ahora ya lo último es empezar a meter a Francia en el asunto, ¿no? Entonces, cada vez que se va metiendo a uno nuevo, más golpes para España y más temores de que si ahora resulta que Francia también está, que parecía más serio, como tiene que estar España, más problemas nuevamente para la economía española. Y al final esto va a ser que entre todos la mataron y ella sola se murió, por supuesto con la ayuda inestimable del presidente del gobierno. Déjame que lea unos cuantos correos que ha mandado al consultorio tomasercarte@libertadigital.tv. Antes digo que Lorenzo Herrera fue el ganador de la semana pasada, que mandó mensajes de SMS y se ha llevado el libro El desmoronamiento de España, el informe Recarte 2. Pero decía, por ejemplo, Juan dice, ¿me pueden explicar por qué se ha permitido a Italia tener un déficit público del 116% del PIB, habiendo un límite del 3%? Creo no que es un déficit, no, es la deuda. Se está confundiendo deuda con déficit. Dice, creo que es muy grande para haberlo ocultado y por lo tanto ha habido negligencia por parte de los órganos de la Comunidad Europea. Y creo que es lo mismo que ha pasado con Grecia, con Portugal, creo que con tiene Irlanda. un poco confundido los términos por liquidar ahí, o sea, es deuda pública Que no sobre es lo mismo PIB y además igual se lo han permitido, porque eso tampoco hay que... o sea, es una recomendación que la deuda pública no sobrepase el 60% del PIB, pero hay que decir que los italianos, la mayor parte de ese déficit del 80 o más del 80% está en manos de ciudadanos italianos, entonces quizá es menos complicado que el tener todo tu deuda en manos de extranjeros. Sí, no, y además se sabía, porque de hecho la regla del 60% era obligatoria hasta el momento de creación de la Unión Monetaria Europea, en el que se vio que Bélgica una deuda del 120% y los italianos del 110% no podían entrar, entonces era muy fuerte dejar fuera del euro a dos países fundadores de la Unión Europea, y entonces se hizo la vista gorda. O sea, es un problema que viene de atrás, pero no ha crecido, y además la economía italiana está creciendo a diferencia de la española y tienen capacidad para ir recortando todo esto. Mi mujer, licenciada en Derecho y secretaria, me dice que Italia es diferente a España porque solo los ministros son políticos, de ahí para abajo son funcionarios y por eso pueden tener a Berlusconi y el país sigue adelante, dice José. Hombre, también tiene una industria que no está mal y se venden y un sistema fuera, financiero peor que el español. Y se venden por ahí que vamos, made in Italy, que no veas. De la mitad norte de Italia, en el sentido industrial, es fantástico. Luego, además, no olvidemos, en términos de turismo, Italia es el primer destino turístico del mundo. Que se venden. José María dice, él propone la liberalización absoluta de horarios comerciales y también dice horarios de atención al público regulados por ley para servicios públicos privados, por ejemplo, la banca. Dice, ¿cuántos puestos de trabajo generaría que tuvieran, por ejemplo, que por ley dar servicio por las tardes? ¿Sería esto más eficaz que la tasa sobre las transacciones bancarias para mejorar la situación general de la economía? Hombre, la banca tendríamos que verlo, pero desde luego en la administración hay cosas que se pueden hacer y se han dicho miles de cosas que se pueden hacer para agilizar todo, para hacer de la economía más competitiva y sin costar un duro. O sea, sin costar un duro. Yo creo que además en Madrid tenemos un claro ejemplo real del impacto de la liberalización de horarios, que ha sido la liberalización de los horarios comerciales que llevó a cabo el gobierno de Esperanza Aguirre junto con la ampliación del número de festivos de apertura. Y el resultado fue un crecimiento del empleo en el sector del comercio,
¿no? Por tanto, no necesitamos ir a hipótesis para saberlo con un experimento real como ha sido este. Entonces, lo mismo sucedería en el caso de la banca. Es decir, si la banca tiene que funcionar por la mañana y por la tarde, necesitará más empleados y, por tanto, habrá más puestos de trabajo. ¿Y por qué es la comunidad donde más empresas abren? ¿Por qué es la comunidad donde más, donde aperturas de empresas? Aquí hay una verdadera necesidad. Por algo será. Pensemos en una cuestión. ¿Por qué triunfan las tiendas de los chinos en Madrid? Porque no se sabe muy bien por qué el ayuntamiento mira para otra parte y abren hasta las 12 de la noche, los domingos, etcétera, etcétera, y el ayuntamiento no dice absolutamente nada de nada. Debe ser que Gallardón no encuentra ahí una fuente de ingresos a base de multas, ¿no? Pero si están abiertas, si están abiertas es porque hay una verdadera demanda de ese tipo de servicios. Pues entonces dejemos que todos los demás puedan hacer lo mismo si lo quieren hacer. Y veremos cómo sigue aumentando el empleo en la Comunidad de Madrid. Otro espectador se pregunta, ¿van a tener los alemanes que pagar el golferío de la administración de Zapatero, que se ha pasado por el forro los planes de estabilización presupuestaria del gobierno de Aznar? Esto es lo que se está discutiendo en Alemania, ¿no, Carmen? Que... Hombre, Alemania tiene en sus manos mucha de nuestra deuda y lo que quiere es que se la devolvamos, como todo hijo de vecino. O sea, si a mí Emilio me debe, pues quiero que me lo devuelva. Y entonces, como veo que no hace nada para devolvérmelo, pues le pongo un plan y le digo, oye, macho, a mí todos los meses me tienes que dar X, ¿no? Me tienes que devolver. Y si yo veo que jaja, está todo el día de verbena y no hace ingresos, pues no me va a devolver. Lo que más duele. Todo el mundo que haya prestado a alguien, imagínense, ustedes han prestado dinero, ¿no? Bueno, pues al final se lo prestas porque crees que le hacías un favor, era un amigo o no. Pero claro, si no te lo devuelve y de pronto te aparece el amigo o quien sea con un coche nuevo en la puerta, pues tú dices, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí, Emilio? Pero es que hay otra cosa. Emilio, primero, ¿por qué le debes dinero a Carmen? Y segundo, ¿por qué te has comprado un coche nuevo? Le debo dinero a Carmen porque me lo he gastado en vicios, como ha hecho este gobierno, ¿no? No en cosas reales de la economía. No sigas que los vicios están ahora... Yo sí que quería comentar una cosa, que es que antes de que empezara la auténtica presión sobre España y el déficit se disparara y demás, ya estaban los sectores más radicales del Partido Socialista y de la UGT diciendo que los alemanes tenían que ser solidarios y pagar la deuda. Es decir, estamos al final en una cuestión ideológica. Como ellos son ricos y nosotros son pobres, nosotros hemos hecho todo este desmadre, etcétera, etcétera, pues que vengan ellos y sean solidarios con nosotros. Pero ellos son ricos porque han estado 10 años de pobres, claro, siendo pobres, haciendo todo lo que nosotros además, no hemos hecho ahora. Eso es lo mismo que le dijeron los sindicatos alemanes a los españoles cuando les dijeron, ¿cómo? Que ustedes se financian del presupuesto público. Pues es que no acaban aquí de entender que los alemanes son gente seria. Y entonces básicamente esa es la filosofía. Es más... Bueno, seria a veces, todo el rato no. Claro, ahora ocurre una segunda cosa. Todo el rato no son serios, pero vamos. Sí, pero bueno, en general lo son. Pero ahora ocurre una segunda cosa. Tal y como está la prima de riesgo, habría que anunciar un nuevo paquete de medidas de política económica. Pero el presidente no lo puede anunciar porque lo tiene que pactar con Rubalcaba, están las cosas como están. Ellos no le van a conceder nuevo paquete, sino lo que le han dicho, váyase ya, señor Zapatero. Y entonces, ¿qué dice el señor Zapatero para no irse ya? Alemanes ser solidarios. Es que también estamos hablando de eso. No, es que ahora mismo ya no tendríamos palabras para definir la situación, porque claro, ¿cómo definimos hoy comparado con el lunes pasado? Entonces, si ya el lunes pasado el presidente del gobierno no formó un gabinete de crisis en el que, como yo dije, que tenía que estar hasta Mariano Rajoy, o sea, te quiero decir, tenía que estar Mariano Rajoy, ¿por qué no Francisco González? ¿Por qué no Emilio Botín? ¿Por qué no el de las empresas de no sé qué? O sea, un auténtico crisis de país, o sea, pero vamos a ver, que estamos en que no pagamos. Que estamos, ¿cómo estábamos? Si es que estábamos cayendo la bolsa al 4%. Claro. La prima de riesgo en la vida se había visto. Ahora es que ya nos hemos acostumbrado al 300. O sea, ya si no bajamos de 300, que ya no bajamos, pero bueno, ya... Mientras mantengamos el 300, o sea, la semana que viene, que es mientras mantengamos el 400, o sea, vamos subiendo cotas y aquí no pasa nada. O sea, no solo no pasa nada, ni forma gabinete de crisis, sino que el miércoles en el Parlamento dijo que ya estábamos empezando a ver cómo se iba, claro, todo lleno de palabras para ir a llegar así a crecimiento, pero después de una serie, un chorro de frase que no había quien la entendiera. Pero al final nos estaba vendiendo la moto otra vez. Bueno, más bien más que la moto en la burra. Pero fíjate, si hiciéramos un ejercicio con la prima de riesgo, antes de que tuviéramos Unión Europea, con lo que fue la crisis de la Unión Monetaria Europea, con lo que fue la crisis del 90 en España del 94, 95, 96, que terminó con la victoria del Partido Popular. Pues a la prima que tenemos ahora, de los 3,5 puntos ya muy cerca de 4 puntos, habría que empezar a sumar la del riesgo de devaluación, etcétera, con lo cual ya nos vamos acercando a niveles similares a la prima de riesgo de la crisis del 94-95, que eran los años
de la destrucción de empleo, de la tasa de paro del 24%, del gasogal. Y aquí tenemos ahora pues el Faisán y otras cosas también por ahí revoloteando. Es decir, que estamos los mercados están considerando esa misma situación de crisis política y por tanto de crisis afectando y paralizando la resolución de la crisis económica. O sea, estamos en la misma situación que Solbes I, es decir, del primer mandato de Solbes como ministro de Economía. Solo que ahora se nota menos en la prima de riesgo porque como tenemos euro, de momento no hay riesgo de devaluación. Pero si eso lo incluyéramos, estamos ya en los mismos niveles. Con lo cual, estamos al borde del estallido. Los que estamos en devaluación somos los ciudadanos. La moneda no será, pero aquí todo... Sí, aquí todo es deflación. Cuesta somos más y cobramos menos. Un 30% más pobres. Mira, a propósito, a ver si me da tiempo. Por ejemplo, Alberto dice, ¿por qué le dais tanta importancia a la reforma de los convenios colectivos? Mi jefe me ha bajado el sueldo y no se lo ha impedido ni la ultraactividad de ningún convenio, sector agroalimentario en mi caso, ni se ha visto obligado a subírmelo por supuestamente que se liga a la inflación esperada. Y Juan dice, en la empresa en la que trabajo realizaba mi labor con otro compañero, pero hace 2 años lo realizo solo y además es un trabajo con mucho peligro. En mi desempeño me veo apurado, pero puedo hacer el trabajo sin mucho problema. Dice, por lo tanto se supone que mi productividad se ha duplicado, pues me han subido el sueldo 6 euros mensuales y no llego a 900 euros de sueldo. ¿Es eso la productividad? Ja, 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 ja. Y se ríe nuestro... Hombre, un animal le diría, a lo mejor todavía sigues manteniendo el empleo, porque es muy probable, mucha gente lo ha perdido. Y en el otro caso no le habrá afectado la ultraactividad, pues porque ese sector no le interesará a los sindicatos, ahí no tendrá donde rascar, pero vamos, en la mayor parte de los grandes sectores donde UGT y comisiones obreras manejan el tinglao, una empresa no puede desligarse del convenio y no puede pactar con sus empleados lo que quiera, ni mucho menos. Lo que pasa es que también ya va habiendo empresas y trabajadores sensatos, empresas que necesitan sobrevivir y para ello pactan con los trabajadores una reducción salarial. Sí, pero tienes que hacerlo al margen de los sindicatos. Sí, no, al margen de los sindicatos por completo. Pero si es que en este país ya pasa todo el mundo de los sindicatos, excepto lo que son las cosas a nivel institucional, porque tienen que estar por ahí. Pero al final la realidad se mueve por un lado muy distinto al de los sindicatos. Eso no lo llamamos engaño. Pero la ley no en cuanto al señor de la productividad, pues es que el problema que hay en una crisis es que cuando se empieza a destruir empleo, lo primero que hace es subir la productividad. Pues sigue produciendo más o menos lo mismo, un poco menos, pero con muchos menos puestos de trabajo. Entonces eso es un crecimiento ficticio de la productividad. Es simplemente, si yo antes podía tener 3 personas, si ahora solamente puedo tener 2 para hacer lo mismo, pues tengo 2 porque no me van a pagar más. Y es que si tengo 3, pierdo dinero y quiebro, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?, de este país, ¿no? Claro, es que eso de la productividad no es, claro, eso, no es que el trabajo de 2 lo haga 1, claro, sino que efectivamente al producirse lo mismo con menos gente, pues te sube la tasa. En fin, Emilio González, muchas gracias por haber querido estar hoy con nosotros. Carmen Tomás, muchas gracias. Muchas gracias, hasta el miércoles. El miércoles yo ya no sé qué decirte que será el miércoles. Porque es que de un día para otro, lo que decía Carmen, dice, si la semana pasada era lo de hemos llegado a los 300, esperemos que la semana que viene no sea lo de los 400. Aún así, el miércoles, pase lo que pase, estará aquí Carmen Tomás para contarles y explicarles a su manera, como ella sabe, lo que sucede en la economía. Mañana volveremos nosotros, en vez de economía, hablaremos de ciencia con Jorge Alcalde. Hasta mañana.